Buen día a todos los hermanos y amigos presentes. Hoy vamos a tocar un tema que anhelo y descanso en el Señor, que sea de edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos carnales o espirituales? Es una típica pregunta que incluso me han llegado hasta por correo electrónico. Para responder a esta pregunta, primeramente definamos lo que es el término carnal. La palabra carnal es la traducción de la palabra griega sarkikos, que literalmente significa mundano. Esta descriptiva palabra se ve en el contexto de los cristianos en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Lo leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En este pasaje el apóstol Pablo se está dirigiendo a los lectores como hermanos, un término que Pablo usa casi exclusivamente para referirse a todos los cristianos, y luego los describe como carnales. La Biblia es absolutamente clara en que nadie está libre de pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 menciona claramente que cada vez que pecamos actuamos en la carne, y no podemos decir que no pecamos porque lo hacemos mentiroso a nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me han de preguntar. Tanto el cristiano como el no cristiano pecan. El detalle está en que el cristiano, o sea, el nacido de nuevo, acorde como menciona 2 Corintios 5:17 y Romanos 8:1, ya no es esclavo del pecado, ya no hay condenación para este. Veamos, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiere decir que el cristiano ya no se deleita en el pecado. Cada vez que peca, le duele, se siente mal. Evita buscar ese tipo de malas acciones o prácticas que antes se deleitaba, cuando aún no venía de esa muerte espiritual hacia la vida. No existe tal cosa como que el espíritu de andar mirando otras mujeres que no sea mi esposa. No existe tal cosa como espíritu de borrachera, espíritu de robarle el dinero a mi jefe mientras no se da cuenta, etcétera, etcétera. Cuando una persona peca, la Biblia dice que peca por su propia concupiscencia. Santiago 1:14 para corroborar. Debido a que no andamos en la carne, debido a que somos ahora comprados con la sangre del Cordero, caminamos en obediencia, rogando misericordia, clamando perdón por nuestras faltas, errores y pecados, buscando agradar al Señor día a día. Esto se llama santificarse, la cual Dios la inicia y nos habilita para trabajar de manera sinérgica con Él, en el caminar, en el día a día, tratando cada vez de ser más parecidos a Cristo Jesús, quien es la estatura del varón perfecto, acorde con Efesios capítulo 4, versículo 13 para corroborar. La clave para entender es que mientras que una persona puede andar en la carne por algún tiempo, un cristiano no permanecerá siéndolo de por vida. Algunos han abusado de la idea de un cristiano carnal, y lo digo entre comillas, diciendo que es posible que la gente venga a la fe en Cristo y luego prosigan viniendo sus vidas de una manera totalmente carnal, sin evidencia alguna de haber nacido de nuevo o de ser una nueva criatura, acorde como dice 2 Corintios 5:17. Tal concepto es totalmente antibíblico. Santiago 2 es abundantemente claro al exponer que la fe genuina siempre se reflejará en obras. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 10 para corroborar. Y dice que mientras que somos salvos por gracia a través de la fe solamente,
La salvación resultará en obras, y estas obras no son las que glorifican al hombre, sino las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10 específicamente. Ahora, ¿puede un cristiano en un tiempo de caída o rebelión parecer un creyente carnal? Por supuesto que sí. La otra pregunta sería, ¿un cristiano verdadero permanecerá actuando carnalmente? La respuesta es no. La pregunta no es si una persona que dice ser cristiana pero vive carnalmente ha perdido su salvación. Esa no es la pregunta. Sino más bien si esa persona era verdaderamente salva en primer lugar. Caso contrario, se aplica lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, el cual dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No existe tal cosa como cristiano carnal, entre comillas. Esto es una mala interpretación de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, en donde dice que por cuanto no eres frío ni caliente, Jehová te vomitará de su boca. Este texto habla explícitamente de los apóstatas, de los autoengañados que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y por cierto, un apóstata es una persona que en algún momento conoció las escrituras, pero al final las tuerce y no tiene opción a retornar al primer amor. Es una persona que ya no va a regresar nunca más a los caminos del Señor. Ahora, mi amigo, recuerde algo. Puesto que en la escritura la seguridad eterna es un hecho, el cristiano que cae en pecado será salvo. La salvación no se puede perder, porque la salvación es un regalo de Dios que Él no retirará. Veamos Juan capítulo 10, versículo 28 para corroborar. Romanos 8, versículo del 37 al 39. Primera de Juan 5, 13. Aún en 1 Corintios 3:15, el cristiano carnal, al cristiano que de vez en cuando actúa en la carne, se le asegura la salvación. Mire lo que dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En cuanto a los cristianos que de vez en cuando decaen en su comportamiento, pueden esperar que Dios los disciplina amorosamente. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11 para corroborar, para que puedan ser restaurados a una estrecha comunión con Él y para ser entrenados a obedecerle. El deseo de Dios al salvarnos es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 para corroborar. Como cristianos, somos guiados por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos espirituales porque somos cristianos, pero seremos totalmente perfectos cuando sea el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga con poder y gloria y con todo su galardón. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para corroborar. Siempre el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestro día a día para no quedarnos en ese estado de pecado. Mientras que ciertos ministerios del Espíritu Santo pueden incluir unas sensaciones tales como la convicción de pecado o su consuelo y su poder, la Escritura no nos enseña a basar nuestra relación con el Espíritu Santo en lo que sintamos o cómo nos sintamos. Cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. No es como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo bajaba, ejecutaba su acción y luego se iba. No,
En este tiempo somos templo del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. Jesús nos dijo que cuando el Consolador viniera, Él estaría con nosotros y en nosotros. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 para corroborar. En otras palabras, Jesús está enviando a uno como Él mismo, de la misma sustancia. Recuerden que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son cosustanciales, o sea, de la misma sustancia, y son coexistentes, o sea, existen desde la eternidad. Entonces, repito, Jesús está enviando a uno como Él mismo para estar con nosotros y en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros porque la palabra de Dios nos lo dice. Cada creyente nacido de nuevo es habitado por el Espíritu Santo, pero no cada creyente es controlado por el Espíritu Santo. Y hay una marcada diferencia. Cuando andamos según nuestra carne, no estamos bajo el control del Espíritu Santo, aun cuando sigamos experimentando su morada. Una vez más, mis hermanos, les recuerdo lo que el apóstol Pablo nos habla sobre esta verdad y él usa una ilustración que nos ayuda a entenderlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Mucha gente lee este verso y lo interpreta creyendo que el apóstol Pablo está hablando en contra del vino. Sin embargo, el contexto de este pasaje es sobre caminar y luchar del creyente que está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay algo más aquí que solo una advertencia acerca de tomar mucho vino. Cuando la gente está embriagada con mucho vino, exhibe ciertas características, se tambalea, su hablar quizás se entorpece y su juicio se daña. El apóstol Pablo establece aquí una comparación. Así como hay ciertas características que nos permiten percibir que alguien está controlado por la embriaguez del vino, también debe haber ciertas características que nos permitan ver que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo. Leamos Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 24 acerca del fruto del Espíritu. Este es su fruto y es mostrado por los creyentes nacidos de nuevo, que caminan bajo el control del Espíritu. El tiempo del verbo en Efesios 5:18 indica un proceso continuo de ser lleno por el Espíritu Santo. Puesto que es una exhortación, se deduce que también es posible no estar llenos o controlados por el Espíritu Santo. El resto del capítulo de Efesios 5 nos dice las características de un creyente lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 21 para corroborar. No somos llenos del Espíritu porque sintamos que lo estamos, sino porque este es el privilegio y posición que tenemos en Cristo. El ser llenos o controlados por el Espíritu es el resultado de caminar en obediencia con el Señor. Este es un don de gracia y no un sentir emocional. Las emociones pueden ser engañosas y podemos fabricarnos un frenesí emocional que provenga puramente de nuestra carne y no del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 y Gálatas 5, 25. Habiendo dicho esto, no podemos descartar que haya momentos en que podamos encontrarnos inundados por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y esto con frecuencia es una experiencia emocional. Cuando eso sucede es un gozo como ningún otro. El rey David danzaba con toda su fuerza. Segunda de Samuel 6:14 para corroborar. Cuando ellos trajeron el arca del pacto a Jerusalén, ustedes recordarán.
Experimentar el gozo por el Espíritu es comprender que como hijos de Dios estamos siendo bendecidos por su gracia. Así que definitivamente los ministerios del Espíritu Santo pueden involucrar nuestros sentimientos y emociones en algunos casos, pero por eso solamente el discernimiento que el mismo Espíritu nos da es lo que va a identificar y nos va a hacer saber si realmente somos solamente personas que están actuando en la carne o estamos llenos del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, no debemos basar nuestra seguridad de tener el Espíritu Santo en la manera en que lo sintamos. Para culminar con este pequeño devocional, les dejo una promesa que nos da Dios en su palabra. Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Mire qué poderoso esto. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con alegría, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que tengan un excelente día y una excelente semana, mis hermanos. Bendiciones.